Bien, como ya lo había anunciado, vamos a emitir decisión judicial respecto al investigado Luis Alberto Mejía Leca. Vamos a expedir la resolución judicial correspondiente. Resolución judicial número 11, Lima, 16 de noviembre del año 2018. Estando a requerimiento de prisión preventiva del investigado Luis Alberto Mejía Leca por el plazo de 36 meses planteado por el representante del Ministerio Público y considerando, primero, requerimiento del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva del investigado Luis Alberto Mejía Leca por el plazo de 36 meses en función a lo siguiente. Como primer argumento ha señalado de que se cumple con la apariencia del buen derecho respecto a los delitos de lavado de activos y de obstrucción a la justicia en función a una pluralidad de elementos de convicción que habría presentado. Como segundo argumento indica de que se cumple con que la prognosis de la pena en el caso del investigado Mejía Leca superaría los 4 años de pena privativa de la libertad. Como tercer argumento ha indicado de que se cumple con el peligro procesal del investigado Mejía Leca, atendiendo a que se han presentado factores sobre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Como cuarto argumento ha indicado de que la medida de prisión preventiva sería proporcional para el investigado Mejía Leca al ser idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido. Y como quinto argumento ha indicado de que el plazo de 36 meses de prisión preventiva estaría justificado atendiendo a que se trata de una investigación seguida contra una presunta organización criminal y en la cual ha tenido en cuenta el plazo que va a demandar la investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Segundo, posición jurídica de la defensa técnica del investigado Luis Alberto Mejía Leca. La defensa técnica del investigado Luis Alberto Mejía Leca ha solicitado que se desestime el pedido de requerimiento de prisión preventiva planteado en su contra en función a los siguientes argumentos. Como primer argumento ha señalado de que no se habría cumplido con la apariencia del buen derecho. Para tal efecto ha formulado cuestionamientos de orden procesal y de orden material respecto a los dos delitos que se le imputa: lavado de activos agravado y obstrucción a la justicia. Como segundo argumento ha señalado de que al no cumplirse con el primer presupuesto ya no aplicaría pronóstico de pena alguno en su contra. Como tercer argumento ha señalado en cuanto al peligro procesal de que no existe peligro de fuga de su patrocinado, básicamente porque tiene arraigo, y respecto a la obstaculización de la actividad probatoria señala de que no se habría cumplido porque ninguno de los testigos que señalan la influencia sobre los mismos han indicado que no lo conocen. Tercero, temas materia de análisis. En este apartado, este despacho va a identificar cuáles son los temas que van a ser materia de análisis. Básicamente los temas han sido seleccionados en función a los presupuestos procesales que se tienen que cumplir para dictar prisión preventiva y además teniendo en consideración los tópicos que deben tratarse a propósito de un requerimiento de prisión preventiva, conforme a los lineamientos de la Casación de Moquegua. Es así que se van a analizar los siguientes tópicos. El primer tópico que se va a analizar es el referido a si se cumple o no con la apariencia del buen derecho en contra del investigado Mejía Leca por los delitos de lavado de activos agravado y obstrucción a la justicia. El segundo tópico que se va a evaluar es el referido a si el pronóstico de pena respecto al investigado Mejía Leca supera o no los 4 años de pena privativa de libertad. El tercer tópico que se va a evaluar es el referido a si se cumple o no con el peligro procesal
respecto al investigado Mejía Leca. El cuarto tópico, si el mandato de prisión preventiva sería proporcional en el caso de Mejía Leca. Y el quinto tópico, de ser el caso, si corresponde o no fijar y justificar el plazo de la prisión preventiva en 36 meses, según lo planteado por el Ministerio Público. Cuarto, sobre la motivación de la decisión judicial. Como se trata de una decisión judicial a propósito de una medida restrictiva de derechos, concretamente de un pedido de requerimiento de prisión preventiva de un imputado, para efectos de decidir si se dispone o no prisión preventiva para el investigado Mejía Leca, importa tener en cuenta algunas pautas a propósito de la motivación de las resoluciones judiciales. Es así que este despacho va a tener en cuenta, en primer término, lo dicho por Manuel Atienza en su texto Argumentación, en la cual señala de que para efectos de la motivación de una decisión judicial debe tenerse en cuenta los elementos formales que alude al silogismo que debe cumplir la decisión judicial, esto es de que la conclusión responda a las premisas. Se va a tener en cuenta también los elementos sustanciales, esto es respecto a la justificación de cada una de las premisas que se van a utilizar, y también el elemento pragmático, en el sentido de que van a evaluarse los elementos, digamos, los argumentos de ida y vuelta, es decir, los argumentos planteados por el Ministerio Público y también los argumentos de contradicción formulados por la defensa técnica. Asimismo, como segunda pauta, se va a tener en cuenta, a propósito de esta decisión sobre requerimiento de prisión preventiva de Mejía Leca, los estándares exigidos por el Tribunal Constitucional, según el cual en un requerimiento a propósito de una medida de restricción de derechos, como sería la prisión preventiva, la motivación debe ser completa. ¿Esto qué quiere decir? Que debe evaluarse todo lo concerniente a la incorporación o no de elementos, a la incorporación y utilización de elementos de convicción para sustentar una medida de prisión preventiva, pero además deben evaluarse todas las pruebas de cargo y de descargo a efectos de que se tome la decisión judicial correspondiente, así como todos los argumentos planteados tanto por el Ministerio Público como por la defensa técnica. Quinto, análisis del primer tema sobre la apariencia del buen derecho. En cuanto al primer tema planteado respecto a la apariencia del buen derecho sobre los delitos de lavado de activos agravado y obstrucción a la justicia imputados al investigado Luis Alberto Mejía Leca, tenemos lo siguiente. En primer término, como 5.1, vamos a hacer alusión a la imputación de cargos en contra del investigado Luis Alberto Mejía Leca por los delitos que se le imputa. Esto es, lavado de activos agravado y también el delito de obstrucción a la justicia. Para efectos de delinear cuáles son los cargos que se ciernen contra el investigado Luis Alberto Mejía Leca, importa tener en cuenta el documento oficial de imputación formal de cargos, la cual se encuentra contenida en la disposición fiscal número 84 de fecha 19 de octubre del 2018, atendiendo a que quien hace imputaciones en contra de un investigado viene a ser el representante del Ministerio Público. Y a efectos de tener en cuenta esa imputación para los efectos de evaluar los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, para determinar si inciden o no sobre la imputación formulada por el fiscal al investigado Mejía Leca. En cuanto a la imputación reseñada en esta disposición fiscal número 84, vamos a hacer referencia a la organización criminal que está en la imputación fiscal
y también vamos a hacer referencia a los delitos de lavado de activos agravado y al delito de obstrucción a la justicia. En cuanto a la organización criminal, tenemos lo siguiente. De acuerdo a la imputación fiscal, se señala de que el hecho materia de investigación se centra en la constitución de una organización criminal que se habría constituido al interior del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, que tenía entre sus fines el poder político del Ejecutivo. Para tal efecto, habría recibido aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción que durante su actividad empresarial ejerció la empresa brasileña Odebrecht en el Perú y en diversas localidades del mundo, para que luego, estando en el poder, se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal. Dentro de esta organización criminal se habrían identificado hasta 4 niveles. Un primer nivel que sería el núcleo duro de la organización criminal, la cual estaría integrada por Keiko Sofía Fujimori Gucci, que era la líder de esta presunta organización criminal, y también Vicente Ignacio Silva Checa, Pierpaolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega. En un segundo nivel se ha ubicado a los captadores de los activos, que serían Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere. En el tercer nivel se habrían identificado a los administradores de los activos ilícitos, esto es, a Adriana Tarazona de Cortés y Carmela Paucará Paxi. En el cuarto nivel se habría ubicado a los administradores de los activos ilícitos, de los activos de la entidad, esto es, Antonieta Gutiérrez Rosati, Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, Rafael Herrera Mariños, Erika Cristi Yoshiyama Koga. En el quinto nivel se habría ubicado al líder partidario Jorge Alfredo Treyes Montero y en el sexto nivel a los colaboradores de la organización. Dentro de estos colaboradores incluso se habrían identificado hasta 6 grupos. En el primer grupo se ha identificado a las personas que habrían tenido vínculos de familiaridad, amicalidad, vínculo laboral y empresarial con los encargados en la obtención de activos ilícitos y que figuran como aportantes para ingresar los fondos de procedencia ilícita que habrían venido de la empresa Odebrecht de la División de Operaciones Estructuradas. En el segundo grupo se ha identificado a personas que teniendo vínculos de familiaridad, de amistad o laboral con miembros de Fuerza 2011 también habrían colaborado con la organización criminal aceptando ser aportantes. Entre ellos, sí importa mencionar para los efectos del caso que se va a desarrollar. Se ha identificado a Mayra Alejandra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, a Pedro Abel Belayar Sellanos, a Rafael Alejandro del Castillo Reategui, a Liulit Sánchez Bardales, a Marisol Valles Chong, a Ítalo Ulises Pachas Quiñones, a Norberto Rimarachín Díaz, a Guzmán Rimarachín Díaz, a Gregoria Vela Arista, a Johnny Guzmán Rimarachín Vela, a Irma Carranza Montenegro, a Patricia Copero del Valle y a Giancarlo Bertini Vivanco. En el tercer grupo se habría identificado a otro grupo de colaboradores con la organización criminal que habrían cumplido la función de trasladar y depositar los dineros de procedencia ilícita en las cuentas del Partido Fuerza 2011. Dentro de este grupo estarían Ángela Berenice Bautista Ceremelco y Daniel Mellado Correa. Y en el cuarto grupo se ha ubicado las personas que han colaborado con la organización criminal, entre ellos personas que la han laborado en la OMPE emitiendo informes técnicos que habrían favorecido a la organización criminal.
Y en el quinto grupo, que es otro punto, que es otro grupo que interesa para los efectos del presente caso concreto, personas que han colaborado con la organización criminal y que habrían realizado actos de ocultamiento a favor de la organización criminal, realizando actos de captación de falsos aportantes y también perturbación de la averiguación de la verdad. Dentro de este grupo se ha ubicado a varias personas. Dentro de ellos ubicamos a Luis Alberto Mejía Leca, persona que se encuentra investigada en el presente caso y respecto de quién vamos a evaluar su prisión preventiva. Y en el sexto grupo, un colaborador externo encargado de la obtención de activos, Briceño Villena. Vamos ahora a la imputación, que también está en el documento fiscal, la imputación de cargos por los delitos de lavado de activos agravado y de obstrucción a la justicia, imputado a Mejía Leca. Muy bien, respecto a Mejía Leca, por un lado vamos a empezar con el delito de lavado de activos. A este investigado Luis Alberto Mejía Leca se le está imputando el delito de lavado de activos agravado en su modalidad de ocultamiento. ¿Cuál es el hecho fáctico que se le imputa? El hecho fáctico que se le imputa a este investigado respecto al lavado de activos es haber realizado actos de ocultamiento de fondos ilícitos, materializándose en el logro de la falsedad testimonial de los supuestos aportantes y búsqueda que el testigo segundo Crisanto Pulachi declare falsamente realizando actos de corrupción a fin de ocultar los fondos ilícitos de los actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Por dicho hecho, le ha imputado el delito de lavado de activos agravado previsto en el artículo 2 de la Ley 27765, modificado por el Decreto Legislativo 986, con la forma agravada contenida en el artículo 3, literal 2, referido a que el investigado habría cometido el delito de lavado de activos como integrante de una organización criminal. Asimismo, a este investigado se le ha imputado el delito de obstrucción de la justicia, previsto en el artículo 409-A del Código Penal. ¿Cuál es el hecho fáctico que se le ha imputado respecto a este hecho? El hecho fáctico que se le ha imputado consiste en que habría ofrecido beneficio indebido a testigos debido a que indujo a que presten falso testimonio a ciertas personas en la presente investigación por lavado de activos. Dado que habría desplegado actos de entorpecimiento de la actividad probatoria al contactarse con el testigo protegido para que declare falsamente, y también habría coordinado con los otros integrantes, Ítalo Pachas Quiñones y Norberto Rimarachín Díaz, para que declaren falsamente, realizando para su cometido actos de corrupción. En suma, estos son los dos delitos que se le ha imputado a este investigado: lavado de activos agravado y obstrucción a la justicia. Vamos al siguiente punto, 5.2. En 5.2 vamos a dar cuenta acerca de la posición de los sujetos procesales respecto a la apariencia del buen derecho.
5.2.1 Posición del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público señala de que ha presentado una pluralidad de elementos de convicción encaminado pues a acreditar la existencia de una organización criminal y los delitos de lavado de activos y el delito de obstrucción de la justicia imputado al investigado Luis Alberto Mejía Leca. 5.2.2 Posición de la defensa técnica del investigado Luis Alberto Mejía Leca. Muy bien, la defensa técnica del investigado Mejía Leca ha formulado diversos cuestionamientos, cuestionamientos de orden procesal y cuestionamientos de orden material, con el objeto de para sostener de que no se habría cumplido con el primer presupuesto material de la prisión preventiva referido a la apariencia del buen derecho. Entre los cuestionamientos, vamos a empezar con los cuestionamientos de orden procesal que ha planteado la defensa técnica. El primer cuestionamiento procesal que ha planteado es que señala de que no se puede utilizar la declaración del testigo protegido 3 por cuanto no se ha cumplido con el contrainterrogatorio previo para que pueda ser utilizado como un elemento de convicción en contra de su patrocinado. Es el primer cuestionamiento de orden procesal. El tema de que previamente no hubo contrainterrogatorio contra ese testigo protegido. Como segundo cuestionamiento señala de que no se pueden utilizar las declaraciones de dos colaboradores eficaces por cuanto se vulnera lo establecido en el artículo 158.2, según el cual se requiere pues de que su versión se encuentre debidamente corroborada. Como tercer cuestionamiento de orden procesal señala de que la prueba anticipada respecto a Crisanto Pulache no podría utilizarse, dado que se han producido diversas irregularidades en la toma de declaración respecto al testigo Crisanto Pulache. Sobre todo, el referido a que se habría aceptado la formulación de preguntas sugestivas y se habría realizado reconocimiento de una persona sin que previamente se haya cumplido con la formalidad. Esto es de que previamente se haya descrito a la persona a reconocer. Un cuarto cuestionamiento de orden procesal se centra en que, de acuerdo a la casación de Moquegua, solo se debe oralizar lo que está en el requerimiento. Sin embargo, el Ministerio Público ha oralizado diversos elementos de convicción que no están en el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público. Es decir, se habría producido una suerte de sopresividad a la defensa, lo cual afecta su derecho de defensa. También ha formulado cuestionamientos de orden material. Entre los cuestionamientos de orden material que ha planteado la defensa técnica tenemos lo siguiente.
Señala que toda la, digamos, toda la imputación y toda la prueba de cargo del Ministerio Público habría girado únicamente en función a la declaración del testigo protegido número 3, en el sentido de que habría influenciado sobre los testigos. Es decir, toda la imputación se centró en el testigo 3, en el sentido que habría influenciado en los testigos. Es decir, con eso está sosteniendo de que la única prueba de cargo que existiría en contra del investigado sería la declaración del testigo protegido número 3. Es decir, no existen otros elementos de convicción adicionales a ello. Es lo que se extrae de su planteamiento. El otro cuestionamiento de orden material que ha planteado es el siguiente. Señala de que no existe ningún dato objetivo que ponga de manifiesto que su patrocinado haya participado en los hechos ocurridos el año 2011. Dado que el único dato respecto al año 2011 que se da sobre su patrocinado es el dato proporcionado por el testigo protegido 3, quien ha referido de que Mejía Leca se habría encargado de repartir dinero. Sin embargo, lo que le está atribuyendo el Ministerio, señala de que el Ministerio Público le está atribuyendo hechos que corresponden ya a años posteriores. Es decir, en suma, lo que ha planteado la defensa técnica como articulación es lo siguiente, de que no existe ningún dato objetivo que lo vincule con el delito de lavado de activos en cuanto a hechos ocurridos el año 2011. Ya que recién su aparición en los hechos se da como personero del partido en el año 2014. Este es el segundo argumento. El tercer argumento que ha planteado es que indica que los colaboradores eficaces 1 y 2, habrían hecho mención a los hechos que se vienen investigando, solo haciendo referencia al congresista Reategui, mas no a su patrocinado Mejía Leca, dado que estos dos colaboradores eficaces recién hacen mención a su patrocinado Mejía Leca a propósito de hechos ocurridos en el año 2017. Y el cuarto argumento que ha planteado la defensa técnica se centra en que su patrocinado Mejía Leca, cuando entrega documentos y folders a los aportantes, lo habría hecho como coordinador de la agrupación política. Hacia eso se habría limitado. Precisa que en ningún momento captó aportantes ni solicitó a dichas personas que firmen como aportantes. Finalmente, este despacho tiene que hacer referencia igualmente de que el propio investigado, cuando se le concedió el uso de la palabra, respecto al primer presupuesto material, indicó lo siguiente. Indicó de que solamente cuando tuvo vinculación con los aportantes habría sido en su calidad de abogado del partido político Fuerza 2011. Y el otro argumento que dio
fue que respecto a los hechos que se investigan, todos los hechos serían atribuibles a Reátegui del Águila, por puesto que esta persona habría sido quien habría efectuado la captación de los aportantes. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que se desprende de su planteamiento. Muy bien, vamos ahora a analizar la posición del despacho. Posición del juzgado. Con relación a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, este despacho tiene que decir lo siguiente. Vamos a ocuparnos primeramente de como 5.3.1 acerca de la subsunción de los hechos imputados en los delitos de lavado de activos y de obstrucción de la justicia. Es decir, para ver el tema, para efectos de establecer si los hechos fácticos que ha imputado el Ministerio Público al investigado Mejía Leca a título de lavado de activos y de obstrucción de la justicia tienen o no relevancia penal. Este despacho considera que es sumamente relevante establecer este punto, dado que en esta audiencia se va a evaluar si es que se impone o no prisión preventiva. Y una cuestión clave para decidir es si los hechos imputados tienen o no relevancia penal. Pues bien, al investigado Luis Alberto Mejía Leca se le han atribuido dos hechos. Dos delitos. El primer delito es el delito de lavado de activos. ¿Cuál es el hecho fáctico que se le ha imputado? El hecho fáctico que se le ha imputado de manera concreta es que habría realizado actos de ocultamiento de fondos ilícitos y que se habrían materializado mediante el logro de la falsedad testimonial de los supuestos aportantes y búsqueda que el testigo Crisanto Pulache declare falsamente. Pues bien, este despacho considera pues de que la conducta fáctica que ha imputado el Ministerio Público al investigado Mejía Leca a propósito de lograr la falsedad testimonial de los aportantes como a título de acto de ocultamiento, si se subsume en el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento, por cuanto el Ministerio Público en la imputación ha cumplido con señalar el acto material que está imputando. ¿Y cuál es el acto material que está imputando? El acto de ocultamiento de los fondos ilícitos. Y de que este acto de ocultamiento se habría concretizado precisamente en lograr de que los aportantes declaren falsamente. Es decir, ese así habría sido el mecanismo a través del cual habría logrado el ocultamiento de fondos ilícitos. Con lo cual, este despacho considera de que la conducta imputada tendría relevancia penal y se subsume en el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de ocultamiento. En cuanto al delito de obstrucción de la justicia, vamos a evaluar si la conducta fáctica se subsume o no en dicho delito. Pues bien, ¿cuál es la conducta fáctica que se le ha imputado? De manera concreta, la conducta fáctica que se le ha imputado es que habría prestado un falso testimonio, habría, mejor dicho, ofrecido beneficio indebido a los testigos para que presten falsos testimonios. Con el objeto de entorpecer la actividad probatoria.
Pues bien, la conducta fáctica, tal cual ha sido imputada por el fiscal a Mejía Leca, también se subsume en el delito de obstrucción de la justicia, por cuanto en la conducta fáctica se ha descrito, digamos, la conducta material clave del delito de obstrucción de la justicia, que vendría a ser la inducción a personas para que presten un testimonio contrario a la verdad y utilizando y valiéndose de la concesión o mejor dicho, valiéndose del ofrecimiento de un beneficio indebido. En buena cuenta, en la imputación fáctica se han descrito estos dos puntos. El tema del acto de prestar falso testimonio y el ofrecimiento de un beneficio. Con lo cual, la conducta imputada por el Ministerio Público tendría contenido penal. 5.3.2. Sobre la acreditación de los hechos fácticos imputados al investigado Luis Alberto Mejía Leca. Pues bien, aquí vamos a evaluar por un lado el tema de la organización criminal y luego los delitos de lavado de activos y de obstrucción de la justicia. Empezamos por el delito de, mejor dicho, vamos a evaluar primeramente sobre la organización criminal y luego sobre los delitos en específico, sobre la existencia de una organización criminal. En cuanto a la existencia de una organización criminal, este despacho considera que en el presente caso, a juicio de este despacho, existe sospecha grave sobre la existencia de una organización criminal creada al interior del partido político Fuerza 2011 bajo el programa criminal de cometer delitos graves, como vendría a ser lavado de activos, para capturar el poder político y luego, estando en el poder, cometer delitos de corrupción. Es decir, en buena cuenta lo que sostiene este despacho de que en el presente caso existe sospecha grave sobre la existencia de una presunta organización criminal en función a los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público y que se erigen en una suerte de pruebas de cargo, o para ser más riguroso, de elementos de convicción de cargo. ¿Cuáles son los elementos de convicción de cargo respecto, o las pruebas de cargo respecto a la existencia de la organización criminal? En primer término tenemos las cartas. Tenemos el acta de constitución y estatuto del partido Fuerza Popular, que está de folios 6.390 a 6.890, y en la cual se aprecia de que documentalmente el imputado Luis Alberto Mejía Leca aparece como integrante de este partido político Fuerza Popular recién a partir del año 2014. Asimismo, se cuenta con la carta de fecha 9 de mayo del 2014, que está a folios 4.665, y en la cual Fuerza Popular se dirige al director de registro de organizaciones políticas, Fernando Rodríguez Patrón, y en la cual señala como correo electrónico un correo perteneciente a el investigado Luis Alberto Mejía Leca, por cuanto se consigna como correo electrónico lmejía_leca@hotmail.com, que correspondería al investigado Luis Alberto Mejía Leca. También vamos a citar la carta del fecha 20 de mayo del 2014, en la cual es una carta dirigida también al director de registro de organizaciones políticas, y en la cual
se designa como personero legal alterno a Luis Alberto Mejía Leca para establecer la vinculación de este investigado con el partido político. También vamos a citar la carta de fecha 24 de abril del 2015, dirigida al director de registro de organizaciones políticas, pero aquí ya un detalle bien claro. Quien firma a nombre del partido político Fuerza 2011 es Luis Alberto Mejía Leca como personero legal adjunto de Fuerza Popular, y en la cual señala incluso su designa, digamos, su cargo como personero legal de dicha agrupación política. Y también hace mención al puesto de tesorero, por cuanto textualmente en esta carta se menciona de que con la presente tengo el agrado de dirigirme a usted en calidad de personero legal del partido político Fuerza Popular para hacer llegar la documentación respecto de la revocación e inscripción, designación del nuevo tesorero del partido político Fuerza 2011, y en la cual se designa en el cargo de tesorero a Luis Alberto Mejía Leca, es decir, oficialmente Mejía Leca a partir del 2015 es designado tesorero oficial de Fuerza 2011. También vamos a citar en este punto la testimonial del testigo protegido 3, de fecha 14 de octubre del año 2018, de folios 7270 a folios 7280. Vamos a la parte pertinente de esta declaración. ¿Qué cosa es lo que ha dicho? Ha señalado de que Luis Mejía Leca es el operador directo de Ana Gers, Pierre Figari y Keiko Fujimori. Señala de que en el año 2011, siendo personero alterno, él hacía todas las coordinaciones a nivel nacional y era enviado a todas partes del Perú, tanto repartiendo como cobrando dinero, aprovechando su cargo. Tengo conocimiento que cuando había problemas, Luis Mejía llevaba dinero, y cuando los candidatos tenían problemas, él les cobraba a los candidatos para solucionar ese problema. Con esto, y además, más adelante señala, también tengo conocimiento que se quiso comprar testigos, por lo que viajó hasta San Martín, en alusión a Mejía Leca. Esto lo sé porque Mejía Leca llama al asesor del congresista Reategui, el señor Ronald del Castillo, para que le ayude en ubicar a ciertas personas. Se entiende personas que habrían sido los aportantes, los falsos aportantes en la campaña política de Fuerza 2011. Más adelante señala de que Mejía Leca le comentó al asesor Ronald del Castillo primero que le ayude a ubicar a las personas, esto es, a los falsos aportantes. Y segundo, le dijo que el congresista Rolando Reategui ya no pinta nada aquí, en Fuerza Popular, y que todo lo van a hacer ellos. Incluso Mejía Leca junto con una chica van solos a Nueva Cajamarca. Sé que Luis Mejía Leca coordina directamente con Keiko Fujimori, Ana Gers y Pierre Figari. ¿Qué es lo que se extrae de esta declaración? De que tenemos una cúpula en la estructura criminal, integrada por Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Gers, Pierre Figari, y también Silva Checa, pero además de que quien coordina de manera directa con la cúpula vendría a ser el investigado Luis Alberto Mejía Leca, y que incluso habría desplegado acciones para ellos desde el año 2011, e incluso se le habría dado el encargo de la compra de los testigos, de los aportantes, de los testigos, es decir, para direccionar la declaración de los falsos aportantes en la campaña
de Fuerza 2011. Siguiente elemento de convicción. Vamos a citar también un poco para establecer la existencia de la organización criminal, la declaración testimonial del mismo testigo protegido, pero esta vez de fecha 17 de octubre del año 2018, y en la cual da cuenta acerca de la estructura criminal conformada por Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Gers, Pierre Figari y Vicente Silva Checa en la sombra. Incluso señala a folio 7500 lo siguiente, de que esta cúpula se reunía por las mañanas, donde participaban Keiko Fujimori, Ana Gers, Pierre Figari y Vicente Silva Checa, quienes llevaban a cabo las reuniones, y luego las decisiones que se adoptaban en esa cúpula, luego salían de ahí y pasaban al comité político ya tamizadas. Y luego de esto eran debatidos en el comité político y luego recién bajaban a las reuniones de bancada con una agenda ya dada, con el único objetivo de que se apruebe lo que ellos querían. Textualmente se señala, esto lo hace con el único objetivo de aprobar lo que ellos quieren y manejar a todos los congresistas. Es decir, de este dato, de este elemento de convicción, se desprende de que la cúpula habría tenido un control incluso sobre los congresistas de su bancada. Esta es la interpretación que este despacho le da a este elemento de convicción, porque todo lo decidía la cúpula. ¿Por qué es importante la cúpula? Porque la cúpula coordinaba directamente ¿con quién? Con el investigado Mejía Leca, conforme lo hemos dado a conocer en el anterior elemento de convicción. Asimismo, en esta declaración se ha hecho mención a folios 7501 a 7502, las redes de impunidad que habría establecido esta estructura criminal. Básicamente quiere decir esto de que la cúpula integrada por Keiko, Pierre, Ana y Vicente Silva Checa se dio cuenta que era necesario tener más jueces y fiscales y también llegada al CNM con el fin de ir manipulando sus posibles demandas. Prueba de ello es lo ocurrido con el juez Inostroza, quien tenía muchos vínculos en la Suprema. Es decir, el otro dato que se desprende de la declaración de este testigo protegido vendría a ser pues la creación de una red de impunidad, es decir, la búsqueda de interferencia en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial, en la persona de Inostroza y también en la Fiscalía. También vamos a citar otro pasaje del testimonio del testigo protegido 3 de fecha 14 de octubre del año 2018 de folio 7270 a 7280, y en la cual señala de que en la cúpula estaba Keiko Fujimori y consultaba con el asesor en la sombra, que vendría a ser Vicente Silva Checa. Más adelante, a folio 7503, se hace alusión a que la intención del partido también era tener interferencia en el Ministerio Público. ¿Y de qué manera? Era pues tramitando individualmente las denuncias contra Chávarri con la finalidad de tenerlo presionado y obtener beneficios futuros, y principalmente en las investigaciones contra el partido político, especialmente las tramitadas en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, a quien quieren destruir. En buena cuenta de todas estas declaraciones que ha prestado el testigo protegido 3, se concluye entonces de que
había una estructura criminal, una cúpula, que era la que daba todas las órdenes, de que esta cúpula buscaba establecer o crear redes de impunidad a través de la interferencia en instituciones públicas para que sirvan a sus intereses, entre ellos Consejo Nacional de la Magistratura, el juez Inostroza, y también tramitar individualmente las denuncias contra Chávarri para tenerlo presionado. También vamos a dar cuenta acerca de del chat de la botica, en la cual tenemos como interlocutores o intervinientes a Pierre Figari, Héctor Becerril Rodríguez y Leila Chihuán, a propósito de una coordinación para desprestigiar al fiscal a cargo del presente caso. ¿Cuál es la glosa que tiene que hacer este despacho? Ya lo ha indicado, este despacho debe indicar de que estas conversaciones van más allá del riesgo, digamos, del rol que atañe a uno, digamos, al asesor Pierre Figari y a los congresistas que ahí conversan, dado que, de acuerdo a la normatividad, a la Constitución, al reglamento, las coordinaciones son a propósito de funciones propias de un parlamentario. Sin embargo, cuando se hacen cuando se realizan coordinaciones de desprestigio contra un fiscal y obedeciendo a la directiva de la cúpula, esto ya va más allá del riesgo permitido de un congresista, por cuanto aquí ya no se busca desempeñar funciones propias de la labor de un parlamentario o de un asesor de un partido político, sino va más allá en el sentido de que se busca desprestigiar a un operador de justicia, precisamente quien tiene a su cargo la investigación del presente caso. Esto ha sido, por cierto, ya asentado por el Tribunal Constitucional cuando ha establecido, cuando ha analizado el caso de las directivas del partido político versus el hecho de que los congresistas no están sujetos al mandato imperativo. De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, ya se ha establecido también de que si bien los congresistas tienen que seguir las directivas de su partido político, sin embargo existe un área que no puede ser prácticamente vulnerada o atacada, o que no puede ser materia de intromisión, que vendría a ser los temas de conciencia y también el voto de los parlamentarios, lo cual no se advierte, lo cual es contrario, lo cual, se manifiesta en los chats. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto en los chats? Básicamente una obediencia jerárquica y vertical hacia las directivas del partido en cuestiones que tienen que ver con el tema de conciencia. Por ejemplo, tema de votos, que se ha mencionado en chats, y también temas concernientes a temas de conciencia. Como vendría a ser, por ejemplo, el tema de aplaudir, no aplaudir en tal circunstancia, hacer tal arenga, no hacer tal arenga, lo cual va en contra, pues, de la autonomía propia de un parlamentario, en buena cuenta, y que devela la sujeción vertical hacia la cúpula, e incluso cúpula dirigida por personas ajenas a un parlamentario. También vamos a citar otro elemento de convicción. Vamos a hacer mención también al testigo protegido número 3 para terminar de cerrar ya el tema de la presunta la existencia de una organización criminal, en la cual se da cuenta, esta es una nueva declaración del 31 de octubre, y en la cual el testigo protegido número 3 señala de que frente a una nueva denuncia constitucional contra el fiscal Gonzalo Chávarri,
que ha hecho suya el congresista Gino Costa. Por temas de procedimiento se requerían los votos suficientes en la comisión permanente, motivo por el cual en la sesión plenaria correspondiente habrían sacado al congresista Rolando Reategui como integrante de dicha comisión y habrían puesto a otra persona, con la finalidad de conservar la mayoría de los votos y el manejo de dicha comisión. El retiro del congresista Rolando Reategui de la comisión permanente habría sido sorpresivo y arbitrario, ya que en ningún momento le fue comunicado. En buena cuenta, uno de los miembros de esta comisión era el congresista Reategui. ¿Y qué ocurrió? A raíz de todos los hechos, estos hechos que se vienen investigando, lo retiran de dicha comisión para poner a otra persona para asegurar los votos. Esto indudablemente nos hace inferir de que este estado de cosas habría obedecido a una directiva de la cúpula. No hay que olvidar de que en esta estructura criminal, digamos en la cúspide de esta estructura criminal, se identifica una cúpula que daba las órdenes hacia el comité político e incluso a la bancada correspondiente. Y se entiende que esto incluso habría ido en contra de un tema de conciencia o un tema respecto al voto, por cuanto lo que se buscaba era asegurar los votos, lo cual pues se entiende que va en contra de la esencia misma del hecho de cierta autonomía del cual goza todo parlamentario, en el sentido de que no está sujeto a mandato imperativo. En consecuencia,